Muy buenas tardes a todos. Esta es la reunión correspondiente al viernes 18 de septiembre del 2020 del grupo COVID, inicialmente así nos llamamos, de apoyo al coronavirus. En esta reunión tenemos que realizar 3 objetivos. Primero vamos a hacer la valoración muy rápida de todo lo que hemos venido trabajando esta última semana. Segundo, vamos a hablar un poquito sobre la reestructuración y el cambio de visión que tenemos que realizar junto con los proyectos que se están desarrollando dentro de la Unifrance. Y bueno, tercero, vamos a ver el tema de la adecuación de la plataforma con el ingeniero William y con nuestra alumna Ruth, que también es ingeniero en sistemas. Le voy a dar la palabra, por favor, a la doctora Adelaida para que ella nos vaya informando cuántos casos tuvo. Después, si puede, la doctora Gema. Y el resto de los grupos vamos a ir pasando a exponer en orden. Entonces, doctora Adelaida, le dejo, por favor, la potestad. Necesito diapositivas. Sí. Le voy a enviar como anfitrión para que pueda, por favor, usted hacer su presentación en caso sea necesario. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, estimados colegas, compañeros. Para quienes no me conocen, es la doctora Adelaida. Estoy encargada de call center. Entonces voy a compartir mi pantalla con ustedes y voy a mostrarles el movimiento de lo que ha sido esta semana, que es lo que hemos trabajado como call center. Permítanme un segundito, por favor. Pueden ver mi pantalla, ¿no? Ya estamos viendo, ¿no? Sí, se ve, doctora. Bueno, muchas gracias. Gracias. Vamos a iniciar mostrándoles un poquito. Somos, dentro de lo que son los integrantes del grupo, son 5 personas, 5 estudiantes, 4 de medicina, 1 de bioquímica, con quienes trabajamos semanalmente, ¿no? Esta es nuestra 11ª semana de trabajo, es básicamente decir nuestro tercer mes de trabajo. Estamos hablando desde la fecha del 11 al 17 de septiembre. Hemos tenido esta semana un total de 10 pacientes, una lista de 10 pacientes, casos positivos. De estos 10 pacientes, nosotros hemos podido contactar solamente a 8 porque 2 pacientes no nos respondieron nunca, ni por mensaje de WhatsApp, ni a llamadas, ¿no? Los 8 pacientes que nos han respondido han aceptado a trabajar con este proyecto, básicamente el monitoreo, y aquí tengo las estadísticas de cada uno, ¿no? Estamos mostrando en forma de barras. De los 8, 2. Significa que hemos alcanzado en esta pequeña población un 80% de pacientes que nos han dado el sí para hacer el seguimiento. Como consiguiente, les voy a hablar un poquito sobre la incidencia según el género de los pacientes. Del total de 10 pacientes, 4 de ellos son de sexo masculino, que representan 40%, y 6 de ellas son, de total de 10 son femeninos, ¿no? En este caso tenemos más de sexo femenino positivo que masculino. Según el grupo etario, nuestro grupo de mayor incidencia, tenemos a menores de 19 años, hemos tenido solamente un paciente. Hemos tenido 8 pacientes entre 19 y 59 años y un paciente básicamente de la tercera edad que es mayor a 60 años. Pacientes fallecidos dentro de este grupo de 10 y 8 contactados, que lo hemos logrado contactar a 8, solamente, bueno, no tenemos ningún paciente fallecido, todos están vivos. He colocado aquí el total de 10, porque los otros 2 no nos han contactado, no nos han contestado, pero sí han leído en los mensajes. Entonces, de la población general de la lista de 10, básicamente son los 10 que están con vida, no nos han reportado ningún fallecimiento. Y si hablamos de las 8 familias que nosotros estamos monitoreando, el total de integrantes en estas 8 personas que estamos monitoreando serían en total 25, ¿no? Hay grupos de 3, grupos de 2 personas, grupos de 4, y hacen un total de 25 en los 8 participantes dentro del proyecto. Ahora, nosotros de estos 8 personas se ha preguntado de manera independiente si quieren participar de las especialidades. Hablo de psicología, donación de plasma, asesoramiento por enfermería,
o promotores de salud. Entonces, de los 8 pacientes que nos han dicho que sí, solamente uno de ellos ha aceptado ser promotor de salud, 5 donación de plasma hiperinmune, 6 básicamente que se ha derivado también a psicología, y de nutrición son 8. Los 8 han dicho que sí quieren un asesoramiento por nutrición. Todos estos pacientes han sido ya esa lista derivada el día de ayer a cada una de las especialidades. Y bueno, básicamente eso sería toda mi presentación. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta hasta acá. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna duda? Doctora, buenas tardes, disculpe, yo quería hacer una pregunta. Sí, doctora Gemma. Ya usted informó a las demás doctoras, a los demás grupos, por ejemplo, el de nutrición, le pasó la misma lista que me pasó ayer, ¿no ve? Ah, ya, gracias. Sí. Esto era importante, gracias. Comentarles en este punto que cuando ya tengo la lista organizada, después que los estudiantes me pasan la lista, yo elaboro de una forma un poquito más clara y más sencilla, y se lo paso. Lo primero que hago es pasar a la doctora Gemma para que haga el seguimiento a todos los pacientes. Lo segundo que hago, en este orden, a la doctora Cabaleiro, que está encargada de la promoción. Este caso se lo paso a la doctora Estela Tango. Aquí le paso al licenciado Islam, que también está en el proyecto, y aquí le paso hay 2 licenciadas, pero yo le paso a una sola. He hablado con ella y ella está con bastantes buenas noticias, proyectos, afiches que va a repartir. Inclusive ella está queriendo armar una clase y me mostró un poco de su material sobre el tema de nutrición que me pareció muy bueno. Ella ya les va a ir comentando seguramente sobre esto, ¿no? Entonces, eso sería. ¿Alguna pregunta más que tengan quizás? Bueno, vamos a agradecerle a la doctora Adelaida. Vamos a continuar, por favor, con la doctora Gemma y después, por favor, la doctora Patricia Cabaleiro, que tiene que retirarse por cuestiones laborales, entonces vamos a permitirle presentar antes, ¿no? Doctora Gemma, ¿usted puede presentar? ¿Necesita que le pase? No, gracias, no necesito presentar porque realmente ayer, en el día de ayer, me pasó la doctora Adelaida la lista y solamente hemos podido contactar con una paciente de las 8. No es que los demás se hayan negado, simplemente que no han contestado el teléfono o no han terminado de llamar a todos los pacientes porque fue recién ayer. Ya, entonces no hemos tenido la posibilidad de hacer una presentación completa. Pero sí es importante decir que con la paciente que nos contactamos, una paciente que a pesar de estar asintomática, esta paciente tiene 59 años de edad, que esta paciente vive con 7 personas, me dijo, en su casa, vive con 4 personas en su casa, pero que ahorita, o sea, desde que empezó la pandemia está con 3, o sea, 3 personas más se incorporaron a la vivienda y están ahorita 7 además de ella, o sea, serían 8 en total. Entonces, de esos pacientes sí tenemos todos sus datos, no hay ningún adulto, o sea, mayor de 60 años, solamente ella es la mayor. Y bueno, a medida que vayamos contactando con los demás, pienso que para la otra semana ya podamos tener bien todos los datos y podamos tener unas estadísticas así tan hermosas como la doctora Adelaida, con la esperanza o sea, con la fe de poder ver que todos los pacientes se incorporen o la mayoría, como en la semana anterior que casi todos aceptaron. Eso es todo. Agradecer a la doctora Adelaida porque realmente bastante efectivo está haciendo lo que es el proceso de secuencia al otro equipo. Ya cuando pasan los pacientes ya no hay tanta negatividad en cuanto al seguimiento. Y bueno, esta familia, seguirla bien de cerca, ya le estaremos dando más el resto de la información. La duda era si ya se había comunicado al resto de los equipos, porque la paciente sí dice que necesitaba ayuda psicológica, y que sí puede que necesiten, porque muchas veces ellos no pueden determinar, no pueden definir si quieren o no ayuda nutricional, porque a veces ni saben. El paciente le pregunta eso y creen que lo que le está haciendo es una dieta para adelgazar. Entonces, medio que le hablé a la paciente, le conversé en qué consistía y dijo que sí, que estaba de acuerdo, que muchas gracias, porque después valoran la importancia de qué alimentos pueden comer, cuál es el déficit nutricional que deja el COVID en este tipo de pacientes, las necesidades y demás. Entonces, muy, muy agradecida con la doctora Adelaida porque ya le pasó la lista y esperemos que entonces ya
el resto de los docentes y los equipos puedan estar trabajando con estos pacientes. Yo terminaré esta semana y ya tendré el resultado. Muchas gracias, doctora Gema. Damos la bienvenida a la doctora Nadia Sanguino, también que nos está acompañando, y también tenemos con nosotros a Caraun. Yo tengo una pregunta para la doctora Gema, y es ¿cómo va el seguimiento de los pacientes de las anteriores semanas? Si se sigue manteniendo a hacer el seguimiento de los casos, por ejemplo, del mes pasado. A ver, doctora, nos hemos contactado por vía WhatsApp. Yo tengo por vía WhatsApp los pacientes que sí han requerido que los vuelvan a llamar y demás, porque ya cuando los pacientes que son asintomáticos, cuando les hablas 3, 4 veces y le preguntas lo mismo, te dicen, ya me siento bien, ya estoy bien. Entonces, sí he mantenido contacto con muchos pacientes, tengo todo en el WhatsApp, tengo todo bien detallado, que hasta el momento se han sentido muy agradecidos del proyecto, de que estemos velando por su salud, pero realmente ellos quisieran, por ejemplo, hacerse una prueba de COVID. Ya les he explicado que en este momento no contamos con esta oportunidad de hacerles ese examen, no tienen tampoco los laboratorios, y así. Otro que no puedo hablar ahora, doctorita, estoy en el campo, pero estoy bien, muchas gracias, en el caso estamos bien. Así ha estado, doctora. Ok, muchísimas gracias. Eso es una... De todos modos, perdón, de todos modos, si hay algún otro paciente de muy antiguo, o sea, que ya está, o sea, uno de los primeros pacientes que necesita, ya, y por casualidad haya perdido el contacto con alguno de los miembros del grupo de control y seguimiento y requiera que se comunique con el grupo de la doctora Adelaida o con cualquier otro grupo, lo puedes remitir y seguimos haciéndole el seguimiento, porque puede que en un determinado momento no lo necesitó, pero ahorita sí lo requiera para él o para cualquiera de su familia. Correcto. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a darle paso a la doctora Patricia Cabaleiro, que ella también nos va a informar sobre las actividades que está realizando. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. ¿Cómo les va a todos? Bueno, yo tampoco no voy a hacer una presentación, doctora, porque no, la verdad, tengo que hacerme responsable de que en el último mes no he estado muy activa con este proyecto, porque he estado con una serie de circunstancias personales ahí que realmente no me han permitido, pero ya está todo solucionado, así que yo espero que a partir del lunes o martes de la próxima semana, que ya voy a tener más ayuda también aquí con algunas cuestiones domésticas que me absorben mucho tiempo, ya voy a poder dedicarle también más tiempo. He estado recibiendo las listas que me envió la doctora Adelaida, y realmente estamos como a finales del mes pasado, ¿no? O sea, estamos con el formulario de inscripción listo y la plataforma en Classroom prácticamente lista. Faltan algunos detalles, sobre todo del último módulo, y espero la próxima semana ya poder dedicarle el tiempo que se requiere, y para el próximo viernes tener mejores noticias al respecto. Muchísimas gracias, doctora Cabaleiro. Voy a hacer un pequeño paréntesis en este momento porque la doctora Cabaleiro tiene que retirarse muy pronto, pero indicarle a todo el grupo también que, dada la situación en la que Bolivia ahora con el COVID tenemos muy pocos casos, cada vez se va reduciendo, es muy probable de que haya una segunda ola. Sin embargo, en la reunión pasada habíamos visto la posibilidad de ampliar el proyecto a que esto sirva como un pequeño ensayo. Muy probablemente los datos que hemos recopilado vayan a ser elaborados en una memoria para que quede todo documentado del trabajo que se hizo. Vamos a seguir trabajando con COVID, pero además existe la oportunidad de trabajar en otros ámbitos que son muy necesarios para la comunidad. En ese sentido, el doctor Gómez ya se comunicó con la doctora Nadia Sanguino, quien está ahora presente, para poder trabajar también en conjunto con otros 3 proyectos que son importantes para la sociedad, que es el cáncer de mama, cáncer de cuello uterino y diabetes mellitus.
ya la universidad ha tenido la oportunidad de trabajar con Perpetuo Socorro en exactamente diabetes mellitus en las campañas que hemos tenido. La intención es continuar con el proyecto pese a la pandemia, tratar de trabajar de una manera similar a la cual hemos estado, que los pacientes que nos lleguen no solamente sea por el tema de COVID, sino podamos encaminar a hacer el seguimiento por telemedicina de todos los pacientes que tengan diabetes mellitus, de las pacientes para poder hacer su control de, por ejemplo, Papa Nicolau, incentivarlas, motivarlas también a que realicen el autoexamen mamario como modo de prevención del cáncer de mama, ¿no? Y justamente la reunión de hoy era, en la segunda etapa, era ver esto. Entonces, lo estamos adelantando un poquito porque obviamente sabemos que hay personas que se tienen que retirar o personas como la doctora Gema que están en el campo y tal vez no vayan a prestar atención mucho después de la reunión. Voy a darle la palabra ahora a la doctora Estela Tango para que por favor ella nos informe cómo ha estado el trabajo y qué resultados ha tenido en esta semana. Bienvenida, doctora Tango. Gracias, Licenciada Shirley. Buenas noches a todos. Yo tampoco tengo presentación porque ayer en la tarde me pasó la doctora Adelaida el documento y me pude fijar que habían 10 pacientes y toditos tenían el examen de COVID, pero nosotros prácticamente no estamos interviniendo en nada, solamente tendría que hacer las estadísticas y creo que son toditos, me faltaban fechas, toditos tenían el examen o la sintomatología creo en agosto, pero no pasaban, todos eran de 18, 20, 22 y era solo agosto, entonces supuse que eran todos los atendidos en agosto, pero no tengo más otros datos, comentarios como para decirles que algo nuevo he podido sacar de ese resumen. Tendría que eso sumar a la tabla que había presentado la anterior semana, que tenía los de junio, tenía los de julio y habían creo que 5 de agosto, entonces a eso tendría que aumentar los 10 que ayer me informaron que tienen el test positivo, el test del PCR nasofaringeo, con la muestra nasofaringea y daba positivo. Y no tengo otro resultado, sí le pasé el documento a la doctora Rossi de bioquímica, las que hacen el seguimiento para donante de plasma, así que le mandé. Me fijé que habían, creo que como 5 personas que habían aceptado, si no me acuerdo, si no mal no recuerdo. Y eso sería, digamos, lo que tengo anotado de lo último que me pasaron en el documento de esta semana. Los 10 pacientes, que ya la doctora Gema los está haciendo el seguimiento, como ya informó. Y eso sería lo único que tengo, licenciada Shirley. Muchísimas gracias, doctora. Aprovechar entonces esta ocasión, doctora, y al resto de los jefes de equipo, para que vayan pensando dentro del proyecto que se va a ampliar a cáncer de mama, cáncer de cuello uterino y diabetes mellitus, cómo también pueden apoyar y si es que van a seguir apoyando dentro de estas áreas o vamos a ampliar a otras áreas también. Me imagino que la doctora Gema va a quedarse encargada tal vez del tema de COVID, pero vamos a necesitar quizás aumentar el número de profesionales para que trabajen con cáncer de mama, cáncer de cuello uterino y diabetes mellitus. Y ahí, doctora Tango, tal vez usted tenga mucho más laboratorios y mucho más acceso. En este momento, entonces, le voy a pedir a la doctora Nadia Sanguino, que ya es parte de nuestro plantel docente de la familia Unifrance. Doctora Nadia, la doctora Estela Tango es la encargada de investigación de toda la Unifrance Santa Cruz y ella desarrolla justamente la parte de laboratorio y bioquímica dentro del proyecto. Hemos tenido mucho impedimento porque los pacientes no tienen las pruebas en las manos. Entonces, preguntarle a usted qué posibilidad habría de que en un futuro podamos trabajar de tal manera de que esa información pueda ser compartida, no solamente para realizar la parte de apoyo social, sino también para generar proyectos que beneficien
tanto a la comunidad como a la parte académica. Doctora Nadia, le paso y le cedo la palabra, por favor. Ya, muy buenas tardes a todos. Sí, como me habían comentado en la parte de laboratorio, si bien hemos tenido una reducción de los casos de pacientes COVID, por eso yo le dije al doctor si le podía pasar los datos de los pacientes sospechosos también, porque tuvimos un déficit del material para realización de las pruebas por aquí, por el sistema público, que a nivel departamental, por más de un mes no tuvimos para la realización del PCR. Las personas que se realizaban eran por cuenta propia y en el servicio privado, pero en sí ahora ya hemos empezado desde la anterior semana a realizar las pruebas de los PCR a todo paciente sospechoso que acude por el centro de salud. Entonces ya estamos captando a los pacientes sospechosos, realizándole las pruebas. Le voy a pasar también los datos actuales. Nosotros manejamos lo que es el CIBE de ficha epidemiológica, que también está conectado con el SNI. Ese le voy a pasar tanto de paciente sospechoso como paciente ya confirmado para que tengan la base de datos. Lo que le pregunto, doctora, es, le voy a pasar así mensual, semanal, para que usted compare con las, porque lo que nos reportan en los cuadros que le paso son pacientes tanto de nuestro centro, son captados por el centro de salud como también por el área privada. O en algunos casos cuentan con alguna caja. Entonces yo le paso toda esa información y también de los pacientitos sospechosos le he empezado a pasar. Ahora me faltaría del mes de septiembre. Si necesitan alguna otra información, también el doctor me habló del tema del diabetes, del cáncer de cuello uterino y del cáncer de mama. En ese punto yo tengo toda la información, ya coordiné con el doctor Romero. Si bien la universidad tiene una alianza con el centro de salud, han trabajado anteriormente, entonces el doctor me ha pedido que le facilite toda la información que la universidad requiera para en el tema de estos pacientitos. Entonces conmigo estaremos coordinando. Lo que sí necesito qué información necesitan. El doctor me dijo que nombre y número de teléfono, porque yo tengo a la disponibilidad lo que son el sistema aquí para fijarme los datos de los pacientes. Si bien algunos pacientes no tienen actualizado lo que es el número telefónico, pero cuando hay algún problema o que no se puedan comunicar, hacérmelo conocer. Y doctora, quisiera también lo del cruce de información, si tuvieran algún caso, como le estamos haciendo seguimiento a los pacientes, para ver si tienen algún caso, alguna complicación, en que se lo pueda ayudar como centro de salud también a la parte de la universidad. Correcto, doctora. Muchas gracias por su informe. Entonces, en el caso, por ejemplo, específico de la doctora Tango, pues ella está trabajando no solamente con haciendo las estadísticas de las pruebas de PCR, sino también de otras pruebas, por ejemplo, de inmunoglobulinas, el test rápido. Si es que hubieran esos datos, la doctora, me imagino, se comunicará directamente con usted para poder entre las dos ver cuáles son los datos que ella requiere para poder elaborar sus estadísticas. Con respecto a lo que usted menciona de derivar a los pacientes, bueno, la doctora Gema tiene y sabe que cuando haya pacientes complicados o pacientes que vayan a necesitar nuevamente la atención de Perpetuo Socorro, se va a derivar nuevamente a Perpetuo Socorro. Con respecto a la información que se está generando, las informaciones se difunden por las reuniones que tenemos todas las semanas, bueno, las últimas semanas, a excepción de alguna semana que no nos hemos podido reunir. Están grabadas, las estadísticas las tenemos y justamente por eso hemos visto la necesidad de hacer un pequeño informe, un compendio de toda la información que vaya a ser compartida por todos los miembros del equipo. Y obviamente también va a contar con la autoría de todas las personas que han participado del proyecto tal cual lo establecen las normas de ética, ¿no? Entonces, usted está aportando también con la información, ahora va a estar, me imagino, mucho más activa en el grupo,
y pues de esa manera tratamos de trabajar en Unifrance. Como le dije, para nosotros el servicio social tiene que ir siempre de la mano de la investigación y de la información científica. Por eso es que nuestro interés es que también se demuestre en tablas, en gráficos y en estadísticas cuál ha sido el aporte y el apoyo no solo de la universidad, sino que nosotros trabajamos siempre en alianzas y tratamos de generar alianzas con equipos multidisciplinarios. Es por eso que también contamos con un soporte provisionado por el ingeniero William, que es una plataforma en la cual vamos a poder colocar toda la información para difusión. Entonces, ingeniero William, yo le voy perdón, antes de ingeniero William, a Islam, que nos dio un pequeño informe, pero que no quedó grabado, que nos puedas dar nuevamente tu informe y tu requerimiento. Y añadido a eso, doctora Nadia, la consulta es, ¿ustedes cuentan con psicólogos para tratamiento de pacientes? En la parte de los pacientes de COVID sí se cuenta con una persona que es una psicóloga, pero previa programación y coordinación, si bien la red cuenta con un personal, pero la red ahora abarca 9 centros de salud y debido a la gran cantidad de población que ha pasado por el tema de COVID, es que no podemos llegar al 100% del personal, y aparte que es un personal que no puede llegar puerta por puerta, tiene que ser una programación aquí en el centro de salud, y eso nos ha dificultado un poco, digamos, en ese tema, en la parte psicológica, en lo que sí hemos tratado de ayudar a los pacientes más necesitados, pero hemos tenido que priorizar. A mí me gustaría que sea más, o sea, que sea más accesible, digamos, para el paciente, pero ya eso no depende mucho de nosotros aquí como centro de salud, sino que es un poquito más burocrático, ¿no? Solicitar, programar, ver cuántos pacientes pueden, y como son pacientes positivos o sospechosos de COVID, tienen que ser en una área aislada, entonces no podemos más que 2 pacientes o 3 a la vez. Entonces para mí es algo un poquito más complicado. Si la universidad en esa parte nos pudiera apoyar, sería perfecto, porque la orientación psicológica también es un punto importante en estos pacientes, debido a que nadie quiere pasar por esta enfermedad, nadie quiere, incluso hasta algunos pacientes, los primeros pacientes no querían ni ser captados por el centro de salud por ese motivo. Y con el tema de la doctora en el área de laboratorio, yo le puedo pasar la información que ella necesite, porque nosotros también generamos un reporte de laboratorio, las muestras que se realizan. Mayormente lo que se realiza en los centros de salud son los PCR en tiempo real, en nasofaringeo, ¿no? Entonces, la información que necesite la doctora no hay problema, se la puedo brindar, y para que tengamos una información más completa. Gracias, Correcto. doctora. Me voy a poner en contacto entonces. Disculpe, Lisa Shirley. Tranquila, doctora. Gracias, más bien, disculpe usted. Al respecto, doctora Nadia, como tal vez usted no estaba, tenemos nosotros un estudiante de medicina, pero él ya es formado como psicólogo en el Brasil, todavía no tiene su título acá en provisión, pero nos está apoyando haciendo un seguimiento inicial al paciente. Le voy a dar la palabra entonces a Islam, por favor, para que nos des tu reporte muy rapidito. Si se corta, por favor, volvemos a entrar al mismo link. Adelante, Islam. Sí, doctora, como yo he hablado en lo inicio, estoy haciendo los acogimientos de las personas llamando por WhatsApp, esperando la primera devolutiva, organizando los horarios para un proceso de acogimiento de 30 a 35 minutos. Mi propuesta era hacer acogimiento hasta un mes, caso la persona quiera, porque hay algunos, como un rapaz que yo tuve asistencia, y fue solamente una sesión para sacar dudas, para simplemente una charla. Pero hay otros que necesitan de acogimiento, de intervención, que sea de la psicología, de la terapia. Por lo tanto, me gustaría de tenerlo apoyo para saber si hay algún instituto, si hay alguna escuela de psicología que puede encaminhar a estas personas para que tengan su proceso terápico
gratuito mediante este proceso de COVID. Y creo que son historias muy fuertes. Por lo tanto, me gustaría, simplesmente esta es mi situación, me gustaría saber si hay algún contacto que puede encaminhar para hacer lo proceso terápico, caso hay necesidad. Esta es mi situación. Correcto, muchas gracias. Bueno, ya escuchaste a la doctora Nadia, nos puede ayudar muy poco por la falta de personal. Vamos a tratar de hablar con el ingeniero James para que nos colabore. Vamos a hacer Creo que, doctora, una posibilidad es informar a los alumnos que están haciendo las prácticas clínicas, ¿no? Que son de 8º, de 9º semestre, que si les gustaría hacer el proceso terápico con supervisión de algún maestro de la universidad para con estas personas, caso haya necesidad de ello hacer algún encaminamiento. Creo que así es bueno, porque estamos con los alumnos haciendo prácticas y todos están ganando con esto, ¿no? ¿Qué piensas? Sí, justamente tenemos una carrera de psicología y tenemos graduados, ¿no?, en psicología que podríamos captar. Voy a hacer una pequeña pausa aquí para pedirles que por favor ingresen nuevamente al mismo link para terminar la segunda parte de la reunión. Muchas gracias y por favor los espero nuevamente.